Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy 11 de marzo estamos dando la segunda clase, la segunda parte de la primera clase, en este 11 de marzo del 2024 estamos dando la segunda parte de la primera clase de la asignatura Salud Mental en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, ustedes tienen el cronograma, ¿no? Y en el cronograma de actividades, que ahora yo lo voy a encontrar, acá está, este, justamente se llamaba el campo de lo psíquico, el campo de la salud mental, diferencias entre psiquiatría, lo tienen en el cronograma ya subido al campus, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo justamente, estábamos pensando que lo psíquico, de alguna manera, el pensar en lo psíquico, nadie puede hablar de lo psíquico ni de la salud mental sin justamente pasar a entender algo de lo que es el psicoanálisis. Lo que en psicología les hemos planteado es que justamente lo que aprende Freud es que uno se hace en relación a otros, y esos primeros otros con los que se hace son los que cumplen función madre y padre, función madre y padre. Eh, eh, en este punto, también se podría pensar en relación a la teoría de los géneros, quiénes crían, quiénes educan, quiénes maternan y quiénes paternan, ¿sí? De todas maneras, la teoría de los géneros es también subsidiaria de muchos conceptos freudianos y lacanianos que después fueron revistos desde las teorías de género, pero lo que es interesante es saber que no es sin otros, no es sin otros que nos hacemos. Ese pensar no es sin, es todo una lógica que plantea Lacan, no es sin. Así que uno de los elementos importantes para plantear acá de los conceptos es que no somos sin el otro del lenguaje, que a muchos de ustedes cuando cursaron psicología les había gustado esto que habíamos planteado Heidegger, vivimos en el territorio, habitamos en el territorio del lenguaje, ¿sí? Y somos justamente subsidiarios del lenguaje, ese es un gran otro, ¿no? Que es el lenguaje, y los otros de la cotidianeidad son esas figuras gracias a las cuales nos dan de comer, nos atienden cuando somos bebés, cuando somos niños, y son aquellas personas que maternan y paternan más allá de su sexo biológico. La idea de Freud en relación a quienes nos cuidan se llama complejo del semejante, porque como nacemos tan indefensos, tan prematuros, va a decir Lacan, sufrimos de prematuración, porque un caballito apenas nace se puede poner de pie, o una yeguita apenas nace se puede poner de pie, y un perrito también, y enseguida se prenden a la teta de la madre. Nosotros tardamos un año en bipedestar, y tardamos 2 años y medio en contener esfínteres, ¿sí? Quiere decir, ¿por qué? Porque evidentemente necesitamos de otros que nos cuiden, de otros que nos transmitan y nos digan quiénes somos nosotros. Ustedes como médicos y médicas que van a atender en los diferentes escenarios que nosotros planteamos, justamente se van a encontrar con estas cosas, no van a trabajar específicamente los que no trabajan en el campo de la salud mental en esto, pero es imprescindible que ustedes sepan algunos conceptos de estos para poder trabajar bien como médicos. Son los aportes que el psicoanálisis da eh, enseña los aportes que el psicoanálisis aporta a lo que es la medicina. El campo de la medicina no es exactamente el campo del psicoanálisis, pero el psicoanálisis ha hecho grandes aportes al campo de la medicina y ha hecho grandes aportes al campo de la psiquiatría. De hecho, pensar neurosis como Freud lo plantea no es lo mismo que pensar como la planteó Bert ahí en el siglo XIX, estaba diciendo. ¿Y cómo plantea Freud? ¿A partir de qué situación? Voy a ayudarlos con una palabra. ¿De qué complejo, que les hemos tratado de transmitir en psicología, Freud piensa esta primera socialización
de los seres humanos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese complejo? ¿Alguien lo puede Hola, decir? profe. ¿Puede ser complejo de Edipo? Muy bien. Decime tu nombre, que no te ubico. Valentina Alba. Ah, Valentina, a ver, Valentina, ¿dónde estás? Habla, así me marca en Hola, amarillo. hola, hola. Hola, ahí está, Valentina Alba. ¿Estás sin cámara, Valentina? Sí, si quiere Bueno, la prendo, no tengo. sí, claro, claro, prendela si tenemos, sí. Bueno, ahí lo prendo. Ahí está. Te arreglas un poquito el pelo, yo no. Ahí está. Ahí está, muy bien. Claro, exactamente. ¿Te acordás que el complejo de Edipo era aquello que plantea Freud en relación a poder justamente pensar nuestra primera relación con los otros? Con quien materna, que habitualmente en términos de Freud era la madre, y con quien paterna, que es el padre. Así que esa es la primera conexión que tenemos. La primera conexión que tenemos, el complejo de Edipo, es el gran articulador, como les hemos enseñado, entre lo que es una vivencia corporal, que es lo que Freud llama fase fálica, que es tanto para varones como para los nacidos varones, como para los nacidos mujeres, para los XX y los XY, y es una manera de conectar esa realidad, digamos, física, orgánica, con lo social, ¿sí? Entonces es muy interesante que ustedes piensen esto, que justamente lo que va a ser el campo de la salud mental, el campo de lo mental, tiene que ver con estas cuestiones. Así que muchas gracias, Valentina, por recordar el famoso y nunca bien ponderado complejo de Edipo, ¿sí? Gracias. ¿eh? Y gracias por intervenir. Es muy importante que puedan intervenir, ¿sí? Ahora en lo que vayamos viendo en esta segunda parte. Bueno, ¿y qué es? Entonces, digamos, somos sujetos del lenguaje, somos sujetos de nuestras propias contradicciones, porque como hemos visto, los síntomas psíquicos, ¿qué síntomas se les ocurren como síntomas psíquicos? Yo le digo, a ver, che, si vamos a estudiar psicosemiología, vamos a una definición, a una de las tantas definiciones que dimos hoy, a otra de las tantas. ¿Qué es psicosemiología? La psicosemiología es el estudio de los signos y síntomas del psiquismo, ¿eh? Del psiquismo, ¿sí? ¿Y qué síntomas se acuerdan que habíamos visto en psicología? Hace mucho tiempo atrás, a ver, 24, 23, 22, ustedes son muchos de ustedes cursaron en el 21 Psicología Comunitaria Social e Institucional. ¿Se acuerdan de algunos síntomas? Vamos, vamos, algún síntoma, algún padecimiento que tengan sus hermanos, primos, tías, hermanas, padres, madres. ¿No andan nerviosos ninguno de ustedes? ¿No? Ansiedad, yo me tiro. Ansiedad, muy bien ahí, no Pues sé yo la quién hice me en el dijo. 2017 y no vimos eso. Pero bueno, ansiedad igual todos tenemos. Ansiedad, pero sí viste en el 2017 que el síntoma era qué definición tenía para Freud. Eso sí lo viste en el 2017. Puede ser. Pero Puede sí, ser, quedó, viste, entre FSH, ARTI1, quedó un sí. poco, claro, muy bien, podemos pensar en la ansiedad. ¿Y qué otros síntomas se les ocurre? Piensan, vamos, vamos. Cuando alguien es muy meticuloso, ¿qué se le dice? Che, te dije que veníamos a las 3 y viniste 3:15. ¿Qué dice la gente habitualmente? Habitualmente, Freud cree mucho en el decir popular y habitual. A ver, ¿cómo le ¿Obsesión puede dice la ser? gente? ¿Cómo? ¿Obsesión? Ah, le dice muy bien. Entonces otro era obsesión, muy bien. Y podríamos decir que es una insistencia, ¿verdad? ¿Quién está, perdón, quién dijo obsesión? Acá, Agustín. Estoy sin Agustín. cámara porque está en reparación. Pero acá Bueno, estoy. bueno, ya nos veremos próximamente. Agustín, ¿cuál es tu apellido? Castano. Gasta, muy bien. Ah, ahí está. Entonces, ideas obsesivas, ¿qué otros síntomas pueden llegar a aparecer? Que ustedes dicen, che, esto es psíquico, esto es psíquico. Ansiedad, obsesión, ¿qué más? A ver, vamos. ¿El Profe, tema de ¿puede las ser el fobias? ataque de pánico? Muy bien, lo que se llama ataque de pánico, que lo vamos a relacionar con la ansiedad. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Vamos, vamos.
Había otra persona que había hablado simultáneamente a la persona. Las fobias, pero también están dentro de lo que es los trastornos de ansiedad. Muy bien, las fobias, muy bien, las fobias, muy bien. Freud describe 3 neurosis: histeria, neurosis obsesiva y fobia, muy bien. El DSM-3, desde los DSM se mezclan, pero ya vamos a tener una clase particularmente por eso. Las fobias, que serían los temores. ¿Se acuerdan del paciente que habíamos visto de Freud, Juanito, que le tenía miedo a los caballos? ¿Mm? Muy bien, y también, entonces uno dice, ¿qué son los síntomas? Y son tipos de malestares. Y algo de lo que vamos a aprender es que los síntomas, como está expresado, ahí sí compartimos el lenguaje médico, del cual Freud se separa, pero lo compartimos. Síntoma es lo que dice la persona que está padeciendo, que es lo que tiene, che, estoy de nerviosa, ese es un síntoma. Y otra cosa es si el médico describe que una paciente se mueve constante, o la médica, ven que el paciente, entonces ponen inquietud motora. Entonces eso pasa a ser un signo. Lo que el paciente dice es un síntoma. Lo que el médico o la médica observan es un signo. Entonces la psicosemiología se ocupa de ver, de tratar signos y síntomas de lo psíquico. Entonces quiere decir que los afectos, los pensamientos, las conductas, las presentaciones, todo eso tiene que ver con lo que es el ámbito de lo mental, que desde Freud es psíquico. Freud nos inventó el psiquismo. Así es, podemos hablar de lo psíquico desde esta idea de Freud de poder pensar el aparato psíquico, ¿sí? Entonces, la psicosemiología se ocupa de eso. Estuvimos pensando mucho con el doctor Eymar y con el licenciado Hernán López Morales, qué libro de psicosemiología darles. Y bueno, y después de muchas, leer varios libros y pensamos que les vamos a dar el libro de Beta, que yo estoy haciendo un trabajo que es tomar algunos de los capítulos de Beta, que tienen muchísima actualidad, que es un libro que se empezó a publicar en 1952, se dejó de publicar en el 2002, pero la mayoría de los psiquiatras argentinos que estudiaban psiquiatría, estudiaban el manual de Beta. Porque los DSM-4, los DSM-5, el DSM-3 no son manuales de psiquiatría, son manuales de estadística de los trastornos. No son libros de psiquiatría. Entonces ustedes van a tener que estudiar porque, claro, el programa dice, cuando ustedes leen el TRAP, por ejemplo, ¿no? Que está muy bueno todos estos textos, y dicen, bueno, presenta alucinaciones. Ustedes dicen, ¿y yo qué sé qué son las alucinaciones? Ah, entonces nosotros les vamos a tener que enseñar que la alucinación es un trastorno en la sensopercepción, y ustedes se preguntan, ¿qué es la sensopercepción? Una función psíquica. Entonces, ¿qué es la psicosemiología? El estudio de las funciones psíquicas. Tenemos el problema de que por ahí ustedes no saben otra semiología, que están aprendiendo la semiología médica. Por ejemplo, digamos un síntoma médico de la clínica médica. Un síntoma médico y un signo médico. Vamos, vamos. Síntoma, por antonomasia. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma. Hay. El dolor. Claro, claro. Claro, el dolor. Hay doctor, hay doctora. El dolor es el síntoma paradigmático, ¿sí? Eso es un síntoma. Muy bien. ¿Qué otros síntomas puede decir el paciente? Vamos. Que tiene falta de aire, disnea. Falta de aire. ¿Cómo? Lo va a decir así. Me falta el aire. Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes van a escribir disnea en la historia clínica. Muy bien. Otro síntoma, muy bien. Dolor, falta de aire, desde el paciente, ¿qué más? Ay, me duele la cabeza y estoy un poco Mareado. mareado. Muy bien, es una manera en que habla el paciente. Muy bien, estoy mareado. Muy bien, y ustedes van a diferenciar en lo que es el mareo y el vértigo, que son dos cosas diferentes.
Muy bien, ¿qué otros síntomas puede traer el paciente a la clínica médica? Vamos, vamos. Cansancio. Cansancio, muy bien. ¿Y ustedes cómo lo van a consignar en la historia clínica? Astenia. Como astenia. Muy bien, miren todo lo que saben. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pensar justamente qué signos hay, quiere decir observables por el médico. ¿Qué signos hay? Vamos. Signos. Fiebre. Muy bien, porque la constatás mediante el termómetro, ¿verdad? Muy bien. Las madres tocaban la cabeza o las abuelas decían, nena, vos estás con fiebre, ¿viste? Muy bien, pero en general es con el, muy bien. Fiebre, ¿qué más? ¿Qué más del Taquicardia. médico? Bradicardia, porque oculta, muy bien. Y la falta de aire, como dijo muy bien la estudiante, perdón, ¿quién dijo falta de aire de ustedes? El nombre. No, el nombre de ustedes, el que dijo falta de aire, que dijo disnea, muy bien. Entonces, lo pueden ver, ¿y cómo lo pueden ver eso en un niño, por ejemplo, la disnea? ¿Por qué? ¿Cómo aparece la disnea en un niño? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo lo observan como signo? Porque el niño no dice me falta el aire, dice, Se observa cambios en el tórax del tema de la respiración. muy bien, empieza a Mirá, mover Uso de puede músculos tener. accesorios. Exactamente. muy bien, vamos a poner vista, muy bien. Empieza a mover músculos que antes no movería, muy bien. Empieza a dilatar la nariz, se ve justamente la contracción de los intercostales, ¿verdad? En la disnea, usted dice, el chico está disneico, muy bien. Entonces, lo que ustedes pueden observar justamente es determinadas cuestiones. Y otro cuando uno dice, está, ¿cómo se llama la coloración amarillenta de mucosas y Ictérico, ictericia. Ictericia. ictericia? Muy bien. El paciente, ¿cómo viene diciendo, ay, doctor, doctora, vengo porque me veo Amarillo. amarillo? Claro, Amarillo. ahí está, ¿ven? Ahí están. Signos y síntomas, ahí está. Por eso la semiología, signos y síntomas. Ahora les vamos a trabajar, va desde la clase que viene, pero también ya ahora, a enseñarles qué es la psicosemiología. Digamos, qué funciones psíquicas, porque hasta ahora está muy bien todo lo que ustedes plantearon en relación a lo médico. Muy bien planteado todo lo que han aprendido en estos 3 años y van a seguir aprendiendo en los 3 años que quedan. Pero ahora vamos a iniciar con otro tipo de funciones, que no son la respiración, el aparato digestivo, sino que tienen que ver con lo psíquico, y esa es la psicosemiología. Entonces van a ver cuestiones que hasta ahora, mis funciones, que antes veían como respiración, que antes veían digamos, funciones que ustedes describen en la historia clínica, y que antes no las veían, y esas son las funciones psíquicas. Entonces van a ver atención, pensamiento, memoria, juicio, afectividad, y ustedes van a aprender a escuchar en el paciente y a ver, porque también es una clínica de la mirada de la psiquiatría, lo que son los signos y síntomas digamos, en la práctica médica. El psicoanálisis es muy lindo porque el psicoanálisis dice que lo que plantea es que no hay síntoma que no sea con el analista, ¿no? El síntoma se hace con el analista en la terapia psicoanalítica. Pero ustedes podríamos decir que tampoco hay síntomas médicos que no se haga con el médico. Porque vieron que los pacientes muchas veces vienen al consultorio y dicen, pero ¿sabes qué, doctora? El otro doctor no me había preguntado eso. No se había dado cuenta de eso. ¿Y por qué el otro doctor, por ejemplo, un clínico vio una cosa y el otro clínico no lo había visto? Y porque por ahí el primer clínico que vieron no sabía qué buscar, ni sabía cómo ver, ni sabía cómo evaluar las funciones. Entonces nosotros en psicosemiología les vamos a enseñar las funciones psíquicas y les vamos a mostrar sus alteraciones y cómo pueden operar ustedes mediante eso. Todo eso en 10 clases. Pero por lo menos para que a ustedes les quede la inquietud de cómo se trabaja con esto. Entonces,
si lo psíquico es inaugurado por Freud, ¿no? Y inventa el psicoanálisis e inventa el aparato psíquico y el psiquismo tal cual lo entendemos, ¿no? Freud no era neurólogo, y se acuerdan que les conté que Freud era neurólogo, no era psiquiatra, y que Lacan sí también era médico y psiquiatra, ¿no? Entonces, en la época de Freud ya había, digamos, la psiquiatría fue inventada por Pinel, ¿no? Fue inventada por Pinel, que fue un médico francés, que tomado en la época de lo que fue la Revolución Francesa, empezó a ver los que se llamaban hospitales generales, que eran como juntaderos de gente pobre, de prostitutas, de los segregados del mundo, ¿no? De los segregados del mundo empezó a ver algo que le parecía diferente. Y estas personas que eran segregadas de la sociedad, fíjense que esto es un concepto fundamental en lo que estamos viendo, que eran segregadas en el momento eran amuchadas en lugares donde estaban con personas que habían delinquido, ladrones de gallinas, vieron que siempre en general están presos los ladrones de gallinas. Otras personas que hacen delitos más sofisticados suelen no estar tan presos, pero la gente pobre estaba ahí tirada y Pinel empieza a ver que hay algunos de estos raros, como diría Foucault, de los anormales, que tenían algo particular. Les saca los grillos, porque estaban engrillados en la cárcel, y dice, estos son enfermos mentales. Entonces Lacan dice, ese es el padre de la psiquiatría, el que Pinel haya roto el grillo de los que estaban encerrados con otro tipo de segregados. Lacan dice, es un acto quiere decir proto psiquiátrico. Inventa la psiquiatría, es un autor francés, Pinel, ya arma una nosología, ¿no? Que justamente diferencia esto. Eso alrededor de la Revolución Francesa y lo que después se dio llamar la época del terror, bueno, eso en Francia, en París, no es en la Salpêtrière, es en un hospital cercano a la Salpêtrière, pero no es la Salpêtrière. ¿Y cómo llegamos? Desde Pinel diciendo, estos raros, estos segregados, tienen algo diferente. Miren lo que es la clínica, lo que es la clínica, lo que es poder, lo que aparece en lo que van a ver en el comentario preliminar a lo que hice con el resumen de la semiología del doctor Beta, ¿no? Lo que es, ¿cómo podemos llegar de eso en ese momento a pensar el campo de la salud mental hoy? Bueno, en un momento nosotros vamos a usar el resumen, el texto que hemos preparado en la cátedra, que lo están preparando en este momento y que lo estamos preparando en este momento y que la semana que viene va a contar entre ustedes, este resumen de Beta, vamos a poder interpelar las nociones clásicas de la psiquiatría con lo que hoy es el campo de la salud mental. Les vuelvo a decir que antes la materia se llamaba psiquiatría. El doctor Aymar, vos cursaste psiquiatría, Marcos, ¿no? No salud mental, ¿no? Sí, psiquiatría. Claro, yo también cursé psiquiatría. Ustedes cursan salud mental. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la psiquiatría y la salud mental como materia? Como materia. La psiquiatría es justamente la especialidad de la medicina que entiende que las conductas humanas son producto de un cerebro enfermo, ¿sí? Esa es la psiquiatría. Pero, ¿por qué ahora se llama salud mental? Se llama salud mental porque el cambio de los nombres significa muchas cuestiones, ¿no? Implica una concepción diferente. Se llama salud mental porque justamente vamos a entender, como les explicaba el doctor Aymar, que no porque en ciencia básica estudien digamos, los neurotransmisores, como explicó el doctor Aymar, y las imágenes, etcétera, no, vamos a entender que el campo de lo mental y de lo psíquico es de la psiquiatría, pero no es solo la psiquiatría. En el campo de la salud mental es un espacio, lo vamos a preguntar, interdiscursivo, en donde hay varios discursos, entre ellos el de la psiquiatría, el de la psicología, el de la
el del psicoanálisis, el del trabajo social, digamos, el de los recuperadores, de las terapistas ocupacionales. Entonces, la psiquiatría era solamente, y sigue siendo solamente, una especialidad médica. En cambio, en el campo de la salud mental, como entendimos diferente qué era el problema de la salud mental, van a interactuar diferentes agentes y no solo los médicos. Ahora bien, ¿qué es lo que no anda en el campo de la salud mental? Esto que ustedes han dicho, estos padecimientos que ustedes han nombrado, gente que está mejor, gente que está peor. Nosotros les vamos a ir planteando diferencias entre cómo se puede clasificar estos, porque hay un problema también en llamarlos enfermos mentales. Para Pinel eran enfermos mentales, para el doctor Beta también. Y ahora no los vamos a llamar enfermos mentales porque los vamos a llamar o consultantes o sujetos, y entonces es diferente la idea que se tiene de ese que se está atendiendo. Pero la psiquiatría tuvo momentos de bastante oscuridad, podríamos decir, porque era una especialidad médica muy normativa, ¿no? Que decidía quiénes estaban adentro y quiénes estaban afuera. Casi les diría que es eso, que la psiquiatría tuvo un momento de gloria con Kraepelin, con los clásicos, como diría Paul Bergerie, con la psiquiatría clásica. No hay mejor clínica que la de esos clínicos, pero también tuvo prácticas que fueron muy castrenses, muy opresoras, que servían para encerrar a la gente. En cambio, en el campo de la salud mental, tratamos de incluir a la gente, de incluir a las personas que están sufriendo un padecimiento dentro de lo que es lo social. Entonces, esa es una diferencia muy grande, y en la Argentina, en el 2010, fue sancionada una ley que no llegó a su total ejecución, que es la ley de salud mental, que todavía sigue en vigencia, aún con algunas modificaciones que se efectuaron en este último tiempo, que es la ley 26.657, que es la ley de salud mental, justamente que le da a los pacientes que sufren trastornos psíquicos, sobre todo graves trastornos psíquicos, como son los psicóticos, ya después veremos, porque vamos a entrar en el plano de qué es lo normal y qué es lo patológico, y justamente qué raro van a decir, pero los neuróticos somos los normales, los que aparentemente somos normales, y los psicóticos son los que sufren padecimientos como alucinaciones, delirios, falta de relación con la realidad, pérdida del concepto de la realidad, y han hecho una gran ruptura del lazo social, ¿sí? Entonces esas son dos grandes diferencias que vamos a ver, ¿sí? Entonces, la salud mental es un campo interdiscursivo donde vamos a actuar agentes de diferentes especialidades y venimos de diferentes discursos. Sí. ¿Alguien me quería decir algo? No, bueno. Ustedes tienen un texto ahí que es Lo normal y lo patológico, que es de Deborah Fleischler. Es este texto, ustedes lo tienen. Ven que yo arriba puse el resumen de Callinghem, y ustedes van a decir quién es Callinghem. Callinghem fue el maestro de Foucault, ni más ni menos que el maestro de Foucault, que escribió un libro famosísimo, que se llama Lo normal y lo patológico. Como es un libro muy complejo de leer, buscamos un comentador de Callinghem y encontré a Deborah Fleischler, que justamente escribe Lo normal y lo patológico. Y también van a tener un texto de la licenciada Faraone, de Silvia Faraone, sobre el largo camino hacia la ley de salud mental, y otro de Stolkiner. Esos son los textos que ustedes tienen que leer. Pero lo importante es poder pensar en esto, que del campo de la salud mental, justamente es un campo que incluye, es un discurso que intenta justamente no segregar al paciente que está mal, sino incluirlo dentro de, nuevamente, la sociedad. Y eso es muy importante para verlo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario los docentes, los estudiantes, de lo que hemos venido viendo?
esos silencios. No sé, uno piensa, no se entendió nada. Bueno, cuando tengan algún comentario, dispuesta a escucharlos, por supuesto, y a dialogar lo que sea necesario. Entonces, justamente repasábamos esto. Entonces, la psiquiatría, justamente como una, vamos a ir definiendo psiquiatría, entonces le voy a dar la palabra al doctor Aymar otra vez. Vamos a... La psiquiatría como rama de la medicina, ¿verdad, Marcos? Rama de la medicina, sí. Rama de la medicina que estudia los padecimientos mentales, ¿no? Podríamos decir de la psiquiatría. Una rama, una especialidad de la medicina. Y volvemos a decir que es una especialidad clínica, ¿verdad? Como antes nos quedó la pregunta de Valentina, ¿no? Que dijo, ¿hay alguna? Ahí en esa pregunta, no sé si está Valentina o se retiró, pero bueno, ella me había hecho una pregunta Sigo sobre los acá. neurotransmisores. ¿Estás? Bien. Quiero decirles una cosa que una- aprendimos, Marcos, que aprendimos en el hospital, todos los que hemos sido residentes. Los residentes se van, los jefes e instructores se retiran. Los residentes faltaron, los jefes instructores se retiran. A ver, no te fuiste ni te retiraste, No Valentina. fuiste ni Ahora te te voy a retiraste. explicar eso. Bueno, te voy a contestar la pregunta. En realidad, digamos, pensar un neurotransmisor asociado a una enfermedad es como, digamos, imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la serotonina, te doy un ejemplo, por ejemplo, la serotonina. En ciertas, por ejemplo, patologías como en la depresión, hay receptores que si uno lo estimula con serotonina, aumentan la ansiedad y provocan ánimo depresivo. Y si hay receptores que si uno los bloquea, aumentan la ansiedad. O sea, estimular el receptor, por ejemplo, el que yo te puse recién, el 5-HT1, la estimulación de ese receptor genera efecto ansiolítico. Porque hemos visto que cuando los ratoncitos le hacían un knockout, o sea, le sacaban el receptor, se lo anulaban, estaban más ansiosos, tenían conductas más ansiosas. Entonces se sobreentiende que si vos lo bloqueás, tenés más ansiedad, si lo estimulás, va a tener, digamos, un efecto ansiolítico. Por ese lado, el aumento de la serotonina en el espacio intersináptico sería un beneficio. Pero hay receptores como el 5-HT2 que pasa totalmente lo contrario al 1. O sea, si lo bloqueas al receptor, te genera disminución de la ansiedad y mejoría en el estado de ánimo. ¿Con esto Entonces, qué queremos? ¿No? ¿Qué queremos? claro, decir, che, Claro. tiene la serotonina elevada, elevar la serotonina con un antidepresivo en el espacio intersináptico, depende de qué receptor vayas a estimular. En líneas generales, lo que hacen los antidepresivos, se imaginarán un poco ahora, es aumentar la serotonina y en el mejor de los casos tratar de bloquear ese receptor 5-HT2. Aumentar la serotonina en el espacio intersináptico, claro, ¿no? Que aumente la serotonina en el espacio ¿no? intersináptico y que ese 5-HT2 no sea estimulado, tal vez bloqueado farmacológicamente, para que eso negativo que tiene ese receptor no se genere. Ese, por ejemplo, sería en serotonina y depresión. En esquizofrenia te podría dar otro ejemplo, que en la dopamina en algún lugar la tenés que disminuir y en otro lugar la tenés que aumentar. Entonces, decir, che, este neurotransmisor está implicado en tal o cual, sí, por ejemplo, la serotonina tiene digamos, bastante Es implicancia más en depresión. complejo, digamos, ¿no? Que asociarlo. Pero es muy complejo, es muy complejo. más Lo que complejo sí que- con esto lo que sí es, cuando nosotros recién decíamos métodos complementarios, si yo le pido a un paciente un dosaje de serotonina, no tiene que lo ninguna piden correlación. muchos médicos, ginecólogos, todos vienen, Claro, ay, te voy a hacer un dosaje de serotonina, ¿qué le claro. parece? Eso no refleja absolutamente nada, porque si te da, por ejemplo, disminuida, primero que no tiene correlación con la del sistema nervioso central. Es la periférica. Lo La que vos, se hace en sangre. claro, haces en sangre. Para poder determinar la central tenés que hacer una punción lumbar, cosa que no lo Claro. haríamos. Y si fuese lumbar, que le hacemos la punción lumbar porque estuvimos haciendo un experimento, pasa esto que yo les digo. O sea, que esté aumentada depende de dónde. O sea, nada, es complejo, justamente, es complejo. Así que bueno, vamos a tratar de alguna manera de ir como aproximando cuestiones muy generales a más particulares para que no se mareen, pero la pregunta es
no tiene esa respuesta, que no es Exacto. tan lineal. No es que aumenta esto, es esto. Eso no es así. O sea, te lo puedo como definir así. O sea, no. Si la serotonina aumentada es sinónimo de, disminuye es sinónimo de, no. O sea, hay que pensar un montón de otras cosas. Estructuras, yo recién decía, la amígdala está hiperactiva en la ansiedad y la depresión, y los antidepresivos a ese nivel disminuyen la actividad. A nivel de la amígdala. O Exactamente. sea, digamos, depende de muchas cosas. Así que bueno, nada, cerrando ahí No, como para no... Marcos, ¿sabés qué vamos a aclarar de esta primer clase para que no aparezcan después confusiones? Cuando digamos estructuras, decimos estructuras anatómicas o biológicas, porque también vamos a hablar de estructuras psíquicas que no tienen Bien, que ver con lo biológico o lo anatómico. bien. Entonces, cuando digamos estructuras, decimos, y nos corresponde a la amígdala, el hipocampo, ¿no? Hablamos de Sí, estructuras biológicas, digamos, anatómicas o de receptores, ¿sí? Pero no hablamos, porque después vamos a hablar de otras estructuras, obviamente, que tienen que ver con las estructuras psíquicas y vamos a hacer un diagnóstico más estructural y no sindromático. Y ahí sí, vamos a... Sí. yo en un momento hablé de áreas cerebrales, como para, por ahí también como podemos tal vez usar ese término como para que no genere, si bien podemos darle, digamos, estructura anatómica, pero en última también podemos hablar de áreas cerebrales donde no complicaría para nada con lo que serían las estructuras psíquicas, ¿no? O sea, Porque como que no, también porque sería en otros otro... años nos ha pasado Sí, que no entendían qué decíamos cuando decíamos orgánico, porque claro, como la claro, psiquiatría es una, este, una especialidad clínica, no es que no, apenas venga un paciente, nosotros lo primero que pensamos desde el campo de la psiquiatría es tiene alterado tal área, tal parte anatómica. Como dijiste, Marco, recién el sustantivo que te... sí, área cerebral. Bueno, tal área, sino que vamos a hacer un estudio clínico de eso. Entonces, la psiquiatría es este aporte. Tenemos el campo del psicoanálisis, justamente que aporta, digamos, el campo del sujeto en la palabra, en lo social, en lo pulsional. El psicoanálisis, para el psicoanálisis tiene también muchísima importancia lo que es el cuerpo, muchísima importancia. No podemos hablar de psicoanálisis sin hablar del cuerpo, pero hablamos de un cuerpo libidinal, de un cuerpo de un cuerpo trabajado por la palabra, por las experiencias de lo que es lo sexual, por la experiencia de lo que es el amor, por la experiencia de lo que es el lenguaje en sí mismo. Y es un cuerpo que nosotros vayamos a llamar para Freud un cuerpo libidinal y para Lacan un cuerpo gozante. Entonces vamos a pensar, el psicoanálisis piensa muchísimo, y sobre todo en la última teoría de Lacan, en lo que es un cuerpo, ¿se entiende? Así que no es que el psicoanálisis se ocupa de las cosas, de los sentimientos y después no se ocupa del cuerpo. No, no, no. No hay psicoanalista que no tenga en cuenta un cuerpo y entendemos ese cuerpo como cuerpo libidinal o cuerpo del goce. Así que es muy importante esto. ¿Qué otras disciplinas entran? La psicología pensada justamente. ¿Estás, Hernán, ahí? Hernán, ¿estás? Igual, profe, una pregunta. Sí. Volviendo a lo de que la psiquiatría es una especialidad médica que es clínica, al margen de que no se soliciten estudios ni nada, esto es como más una duda que me acaba de surgir, Sí, parece que pero para eso venís al teórico. puede ser que haya, por ejemplo, no sé, algún tipo de tumor y eso genere alguna alteración a nivel psiquiátrico, pero Sí. igualmente sigue siendo clínico el diagnóstico. Bueno, ahí está muy bien lo que estás preguntando, porque por ahí resuelve una duda que tardábamos 5 clases en que se planteara esto. Está muy bien lo que vos decís, está muy bien la pregunta que haces. Y justamente cuando vos decís, se me ocurrió la pregunta, yo digo, ay, qué suerte, lo que dijimos, esas son justamente cuadros psiquiátricos secundarios, secundarios a cuadros orgánicos. Claro. ¿Entendés? A ver, Marquito, si está ahí también Hernán. Sí, sí, Está me muy parece bien que lo que me parece preguntás.
Sí, está muy bien la pregunta, esto que decís, Valentina, o sea, que tenga una cuestión orgánica, llámese tumor cerebral que vos comentabas recién, una demencia, eso puede, Todavía digamos, no vimos demencia, no, ¿vieron? no vimos, pero Ya bueno, no vimos demencia, es la disminución crónica, progresiva e irreversible de las funciones psíquicas. Eso es sí, demencia, no es claro, locura. digo, pero eso pueden presentar síntomas psiquiátricos, ¿no? Psicológicos, psiquiátricos. Entonces, pero en sí mismo, por ahí, como decía María Clara, eso es secundario al trastorno de base, ¿no? Por ahí que tuvo algo que ver, tiene que haber una correlación entre el cuadro clínico y la afectación psiquiátrica. En lo Por, que es psiquiátrico, donde no existió, no tiene tumor el paciente, ahí sería más primario, por decirlo de una manera, o sea, donde no hay, digamos, una causa que lo haya desencadenado. Más allá de lo que venimos hablando, de estas posibles hipótesis, pero que tampoco Claro. pueden certificar nada, ¿no? por ejemplo, poder pensar que un paciente con una CB tiene algo psíquico, va a tener ansiedad, porque la idea que les queremos decir es que el campo de lo psíquico puede expresar algo de lo psíquico que, bueno, que los estudiosos como el doctor Aymar saben de los neuroreceptores, todo eso, que no es que no existe, existe, pero que cada uno, porque miren si ahora tuviéramos que hacer una clasificación por los alelos que tuviéramos por la agradabilidad y neuroticismo. Yo la verdad que me animaría a decir que hay gente que es tan neuroticista, no sé, tan desagradable, y hay gente que es más agradable. Para eso no tenemos que hacer ningún estudio de los alelos, no tenemos que recurrir a la genética, tenemos que recurrir a lo que habla el paciente, porque justamente vamos a interactuar con lo que habla el paciente. ¿Se entiende? Poder pensar que algo tiene una expresión conductual y que es de base orgánica, que es de base médica, eso lo vamos a trabajar sobre todo en el síndrome confusional y el síndrome de excitación psicomotriz. Pero confundir un tumor cerebral con una esquizofrenia son síntomas muy diferentes, que un buen psiquiatra, digamos, si un psiquiatra está pensando que algo es un tumor cerebral, lo va a mandar al neurólogo, ¿se entiende? Pero la mayoría de los casos no es así. Ahora, Hernán también una manito, pero el tema de poder pensar, ¿qué se expresa en lo psíquico? Todo, porque supongamos que, por ejemplo, les vamos a enseñar que una hipoglucemia trae trastornos psíquicos. Digamos, todo lo que es orgánico tiene un correlato en el plano psíquico, pero no todo lo psíquico tiene un correlato exacto en lo orgánico. ¿Se entendió esto? Todo lo orgánico va a hacer que el paciente esté inquieto, por ahí, no sé, cuadros como hemos dicho, el dolor, por ejemplo, ¿no? El paciente está malhumorado, afectivamente triste, está con astenia, y por ahí es porque tiene yo qué sé, vuelvo a decir, una artrosis, un tumor, yo qué sé, el dolor puede ser síntoma de un montón de cosas. Entonces, ¿se presenta en el plano psíquico? Sí, pero no lo contrario. No es que porque alguien se presente, si yo tengo una fobia a los perros o una fobia a dar examen, eso no quiere decir que la amígdala o no sé, lo que nombró el doctor, la tenga alterada. ¿Se entiende esta no correlatividad? Lo orgánico hace efecto en lo psíquico, pero no necesariamente lo psíquico se basa en lo orgánico. Aparte, cada uno viene con sus taras, porque todos somos un poquito discapacitados, ¿vieron? Todos somos un poquito discapacitados. Esto lo van a ver en la materia que tiene la doctora Valente. Todos nos tenemos que entender un poquito discapacitados, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cómo planteo en el plano de la normalidad? ¿Se entiende? Entonces ahí nosotros tenemos que decir, todo lo que ustedes trabajan, si ustedes están en terapia intensiva
y el paciente está con trastornos del sueño. Claro, corresponde al plano, claro, pero si el paciente está en hipoxia, va a presentar una cosa. Entonces, todo lo que ustedes aprendan en medicina tiene un correlato, la subjetividad, llamando subjetividad al conjunto de la esfera psíquica, de las funciones psíquicas en nuestra relación con los otros. Esa es la subjetividad, ¿sí? Pero no quiere decir que todo lo subjetivo, lo psíquico, tenga un correlato necesariamente orgánico. Che, ¿esto se entendió? Porque nosotros después le decimos, no, es un orgánico que es muy común. Ah, acá, Joel, ¿lo entendiste? Bueno, bárbaro. ¿Querés hacer algún comentario, Joel Vanegas? No son causas recíprocas. No son. ¿Por qué les damos salud mental? Le damos salud mental por la injerencia que tiene lo que ustedes van a ver como médicos en el campo subjetivo. Pero no que todo en el campo subjetivo vaya a tener, porque vaya a saber, nos piden la serotonina, ¿cuántos somos en este momento, Hernán, acá en la clase? 101. Ah, se fueron pocos, porque se fueron solo la mitad, solo el 30%. Vamos todavía, vamos. Vamos los que persistimos. Se nos mide la serotonina. Cuando yo era estudiante, Marcos, te debes acordar, se hablaba mucho de la lesión, ¿cómo se llama? Lesión neurológica mínima, no me sale. Se hablaba de un trastorno neurológico, no, lesión neurológica mínima. Entonces el neurólogo nos decía, el que nos daba neurología, que era un genio, nos decía en el Hospital Rivadavia, yo qué sé, ese trastorno neurológico mínimo del que hablan los clínicos, ¿a quién de ustedes le han hecho un electroencefalograma? A ninguno nos habían hecho un electroencefalograma. Entonces, uno, ¿qué es? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es lo que hace con lo orgánico. El sujeto, eso es la subjetividad, eso es lo que tienen que ver en salud mental, lo que les va a aportar el psicoanálisis. ¿Qué es lo que hace con lo orgánico? Si por ahí, no sé, venía abajo de, no sé, de las sustancias que explica el doctor, pero el tipo le pone garra, y bueno, eso es el sujeto. La garra que le pone el sujeto ante eso. Si el tipo es normalmente distraído, no me acuerdo cómo se llamaba cuando estudiaba eso, que lesión neurológica mínima, tenía un nombre, yo que sé, que antes de empezar a darle benzodiazepinas, y eso le daban justamente a los chicos, los diagnosticaban, así como ahora todos tienen TDAH, porque es un sobrediagnóstico para vender determinada droga. Entonces el pibe que no está como un bobo con el teléfono, si se mueve un poco ya jode, entonces lo medican. Entonces, ¿qué tienen que entender ustedes que les vamos a enseñar nosotros con la mayor convicción? Que lo orgánico que ustedes estudian en medicina va a tener un correlato en el campo psíquico. Va a tener un correlato. Van a haber signos y síntomas en la subjetividad. Pero que la subjetividad no tiene su basamento pura, ni exclusiva, ni lo más importante en lo orgánico. Mientras que yo sea la titular de la materia, por lo menos. Pero en eso coincidimos. Eso es lo. Entonces, cuando nosotros tres, quien les habla, y los dos adjuntos decimos, no, pero eso es algo orgánico, entendíamos que no entendían que era lo orgánico. Cuando nosotros decimos algo orgánico es porque es un tumor, o una epilepsia, o un trastorno genético, porque entonces no podríamos hablar con ningún síndrome de Turner, o no podríamos hablar con ninguno de estos síndromes genéticos que ustedes han visto y conocen mejor que yo, porque orgánicamente están disminuidos. Orgánicamente están disminuidos, pero hay que incluir a eso en que hable, en que diga algo, en que se presente como sujeto. Porque debemos nosotros darle la posibilidad de que presente su subjetividad, pese que esté tronado de alguna cosa, una diabetes. ¿Quién no tiene una diabetes, un poquito de hipertensión, alguna tarita? Todos tenemos, ¿vieron? Todos tenemos algún defectito. Pero cuando hablamos de orgánico, en psiquiatría hablamos de patologías primarias, tumores, ACV, ayúdame Marcos y Hernán, tumores, ACV, hipoglucemias, masas ocupantes.
etcétera. Sí, ahí creo que, por ejemplo, bueno, trastornos endocrinos como el hiper o hipotiroidismo, ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que es importante de tener en cuenta es la terapéutica de la patología de base, ¿no? O sea, si bien estamos ante una cuestión secundaria, lo que tenés que tratar en primer lugar es cuál es la enfermedad que el paciente... Secundariamente psíquica, secundariamente psíquica. Claro, secundariamente psíquica, por ejemplo, no sé, una infección, entonces vos tenés que hacer tratamiento de la infección que puede estar generando un cuadro, no sé, confusional. Por Entonces, ejemplo, un ahí sí, viejito. ahí sí es importante, digamos, siempre tener la causa de lo que está generando este problema emocional, psicológico, psiquiátrico, para poder dar un abordaje adecuado, ¿no? Porque si no, Entonces, si no va a ustedes mejorar ven el una paciente. persona grande en la guardia que está asténica, ¿no? Que les cuesta, está con fiebre, asténica, y está con decaído desde hace días, no van a pensar que hizo un síntoma, un síntoma neurótico de este último tiempo a los 92 años. Piensan que tiene una infección urinaria o una neumonía. Secundariamente se expresa en la subjetividad. Ahora, hay personas grandes que siguen arriba con los faroles y les cuesta más diagnosticar la enfermedad de base. Pero se entiende esta de la falta de correlatividad, ¿no? Porque esto es muy importante. Todo lo orgánico se expresa en lo psíquico, pero todo lo psíquico no es de causa orgánica. ¿Se entendió, no? Bueno, ¿qué te parece, Hernán, Marcos, que podríamos ir terminando con esto? ¿Querés agregar algo? ¿Quieren agregar algo más? No, yo creo que para mí está bien. Yo cerraría acá. Creo que ya fueron 2 horas. Nosotros también, porque estamos rendidos y tenemos que ir a atender los pacientes. Así que bueno, nada, nos vemos. Nosotros tenemos clase la semana que, acá, de teórica, la semana que viene, como siempre, a las 14. La semana no tienen trabajos prácticos, ¿no? O sea, la semana que Esta viene ya semana no hay empezamos. trabajos prácticos, porque justo se Claro, interrumpe. Ni claro. La taller semana de que viene ya habilidades arrancamos con los clínicas. trabajos prácticos y todo eso que ya está. Nada. A ver, ¿qué hicieron una pregunta? Profe, Es perdón, normal, es normal. ¿Vieron? Ahí está, ahí aparece la palabra normal. Es normal que algunos de nosotros todavía no estemos matriculados. No sé si es normal, pero cuando... ¿Y ustedes, sí, están matriculados en dónde? ¿En el CIU? hay No, algunos en compañeros, campus. profe, hay algunos compañeros que se matricularon por SIU, pero todavía no fueron, no están habilitados en el campus que estaban Bueno, poniendo en el grupo. ese proceso de migración se terminaba de hacer hoy. Si eso continúa, bueno, ustedes tendrían que consultar, no sé, en alumnos para ver qué pasó, que todavía no los migraron. Pero en teoría está digamos, En dirección está en estudiante. proceso. Está en Claro, proceso la migración, ¿sí? está en proceso, está en proceso. Puede ser que todavía no estén migrados. Profe, Bueno, yo te puedo hacer una consulta que tiene que ver con los talleres, que hubo algo que no entendí, si puede ser. sí. Cuando nos tuvimos que anotar por SIU, figuraba que los talleres eran los miércoles de 8 a 12 y ahora vi Sí. que en la solapita que hay de organización de la cursada figura de 8 a 14. Yo quería consultar. No, es de 8 a No, 12. de 8 a 12. Ah, ahí en la solapita donde dice la parte de talleres figura como de 8 a 14. Yo quería No, preguntar eso porque en mi No, caso, no, por no. ejemplo, yo soy No, docente y trabajo de 7 y es hasta las media 12. a 12 y Es hasta las media. 12. Es hasta es las hasta 12. las 12. Y eso, ¿cómo sería? Porque, como Es si, por una vez ejemplo, por mes cada grupo. Vos sí, tenés que cursar una vez por mes eso en un determinado horario. Una vez por mes están divididos en 4 grupos que lo agrupa el SIU y nosotros repetimos, van a tener un taller de excitación psicomotriz, otro de confusión mental, otro de neurosis y psicosis y otro de tratamiento y tienen esas 4 talleres de habilidades, de habilidades clínicas, clínicas. Clínicas. cada uno va a rotar una vez por mes lo vas a tener. Y Vas te a hago tener una 4 consulta, clases de eso. profe, ¿qué pasa con, por ejemplo, en mi caso yo soy docente y tengo el turno de 7 y media a 12 y media? O sea, Y en mira, ese, no sé, por ahí eso, yo la verdad que no entra dentro de todo. En medicina a la mañana, en 4º año, se hacen todas las prácticas. La verdad que eso
lamentablemente no entra dentro de mi área de definición específica, porque viste que en cuarto año vos tenés todos los días a la mañana. Claro, no, tenemos a la tarde y los que trabajamos de lunes a viernes, por ejemplo, tenemos la opción de hacerlo los sábados. Yo quería saber si hay alguna opción similar. No, hasta este momento no. ¿Cuál es tu nombre? Jimena Troncoso. Lo vamos a tener que ver porque los trabajos prácticos son de mañana, está pensado así. El año pasado ya se había planteado en otras materias. Esto es una vez por mes, ¿sí? Claro. Una vez por mes. ¿En qué trabajo práctico estás anotada, Jimena? Yo estoy en la comisión 6, no, el trabajo práctico sí lo puedo hacer. Jimena, el te estoy taller. preguntando en qué trabajo práctico estás anotada para hablar con el docente que está a cargo del mismo. Comisión 6. Muy bien, muy bien. Que es martes de 14 a 16. Sí, Bien, ese mismo. bien. Ahí lo hablamos, ¿te parece? Muchas gracias. De Gracias. nada. Muy Hasta bien. luego. Nos vemos el 18 de marzo, que les vaya muy bien y vamos a seguir hablando de estas cosas. Vayan leyendo, que después se les hace tarde. Chau, gracias a todos los docentes, Marcos, Hernán, muchísimas gracias a los docentes que me acompañaron y a los alumnos. Nos vemos la semana que viene. Chau, hasta luego. Sí. Hasta luego. Perdón, ¿puedo hacer una consulta que no me quedó claro? ¿Los lunes esta clase va a ser con asistencia o es opcional? O sea, sé que hay que verla, No. pero por la Después es subida a YouTube. Es subida a buenísimo. YouTube. Listo, porque se nos Hoy superpone. no se toma asistencia. Después hay que Ok. subirla a YouTube. Después te respondo si hay que tomar asistencia o no. Pero Dale. se sube a YouTube. Dale, gracias. Chao. Hasta luego, gracias.